Esta es la marimba de los espíritus. Ella y yo somos un solo espíritu. Ella y yo nunca moriremos. Me contaron mis abuelos que 1000 historias me han contado. La leyenda de un barco español mal llamado Libertario. Hola, ¿Cómo estamos, Lina? bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, bienvenida a Otras Formas de Narrar, este encuentro de escritura creativa que hacemos desde la plataforma Sin Espina, con el apoyo del Banco de la República y el taller de escritura Voces en el Estero. Nada, pues ahí la gente se irá conectando poco a poco. Sabemos que después de la pandemia los eventos virtuales se volvieron cada vez más complejos, ¿no? Claro. Bueno, entonces voy a empezar porque igual esto queda grabado y luego la gente lo puede consultar como material. Eh, Lina es una persona que, según le entiendo yo, se autodefine como poetógrafa y, Correcto. y tiene algo muy interesante y es que se hace preguntas sobre dónde cabe la palabra, ¿no? Y cómo esa palabra, digamos, una palabra líquida va tomando la forma del soporte narrativo que la contiene, ¿no? A veces la palabra se vuelve imagen, a veces la imagen se vuelve palabra, a veces la imagen se vuelve performance, a veces el performance se vuelve cuento, en fin. Y ese tránsito lo ha hecho nada más ni nada menos que Lina. Lina, yo antes de presentarla formalmente y todo el cuento, no sé si quieres agregar algo, comentar algo. No, estoy súper agradecida por la invitación y me encanta que vayamos a tener esta conversación. Ojalá hayan intervenciones, hayan personas que se atrevan a preguntar y que sea una conversación no solo de dos personas, sino de más. Pero de resto, arranquemos. Perfecto. Bueno, para que la gente sepa, digamos, formalmente qué hace Lina. Lina es comunicadora social, es poeta y obviamente narradora de historias. Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana, pero también hizo una maestría en España de fotografía contemporánea, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Lina también se ha desempeñado, digamos, como creadora de contenidos audiovisuales, ha estado nominada a los premios India Catalina y pues nada, ha transitado por el video, el ensayo, la instalación, la fotografía, el performance. Y yo quiero iniciar compartiéndole a Lina un texto que ella debe conocer mucho mejor que yo, pero se lo voy a leer porque para mí, luego de leerla, me recordó mucho. Usted sabe quién es Roberta Ianamico, ¿cierto? No sé quién es. ¿Quién Ella es es? una poeta que tiene un libro que se llama ¿Cuántos son muchos poemas? ¿Crees 100.000? ¿Cuántos son muchos poemas? Y ella tiene un texto muy breve que se llama Las cosas. Y las cosas dice así. Las cosas, siempre las cosas. La ropa, los platos, los huevos duros, el agua de la Sí, canilla, sí sé los quién es, juguetes. perdóname. Soy muy mala para los nombres, sí sé quién es, ese poema lo conozco, es hermosísimo, claro. Bueno, lo voy a Perdón, retomar. ¿cómo es? Es que lo escogí porque sé que para mí encierran mucho de tu poética y mucho de tus búsquedas. Las Sí. cosas, siempre las cosas. La ropa, los platos, los huevos duros, el agua de la canilla, los juguetes tirados, lo caliente, lo frío, lo suave, lo pesado, las cosas que entran en una mano. Eso es lo que tengo para armar un mundo. Y en esa frase fue que pensé en usted.
creo Sí, yo que una vez aclaro, soy muy mala para los nombres, pero recuerdo inmediatamente cuando la sensación que me dejó un poema y claro, ese poema lo conocí de hecho hace poco y me dejó loca porque a veces yo siento que la palabra no le pertenece a la gente, no le pertenece a una sola persona, sino que hay alguien que la detona y de repente es como, ah, ok, eso también es mío. Y eso me pasó con ese poema. tal cual. Bueno, estamos hablando de la poeta que nació en Bahía Blanca en el 72. Su nombre es Roberta Iannico. Y el libro del cual estoy leyendo esto se llama ¿Cuántos son muchos poemas? Para los que les interese indagar más. Bueno, hay una frase que ella dice al final del poema, y esa es la frase que me hizo inmediatamente pensar en ti. Y es esa frase que dice, eso es lo que tengo para armar un mundo. Los huevos duros, lo frío, lo caliente, la ropa, el gato, el regaño, el recuerdo, pero eso es suficiente para armar un mundo. Entonces quería así, digamos, solo para calentar un poco motores, ese mundo de Lina está hecho de esas cotidianidades. ¿Qué alimenta ese mundo de Lina? El mundo de Lina está alimentado por todo lo que sea coleccionable. Entiéndase cajitas de fósforos, entiéndase besos, entiéndase amistades, entiéndase momentos extraordinarios y entiendamos los momentos extraordinarios como el día en que el huevo no se quebró en el sartén, hasta el día en que, no sé, retratamos al Papa. Entonces está colmado de todo lo que sea posible coleccionar. Papel, el mundo de Lina está lleno de mucho papel, está lleno de muchos diarios, de, de lapiceros que perdió y de lapiceros que sigue comprando, de muchas imágenes, consumo muchas imágenes, cosa que es casi nociva, porque ya no es buena, ya no es como artísticamente, ya no es como para alimentar la mirada, sino como, sí, como un consumo nocivo de imágenes, pero también está lleno Acabas de de lápices. decir, acabas de nombrar algo crucial y que para mí atraviesa todo lo que nos va a contar hoy, y es ¿Ok? el término la mirada. Uh-huh. Finalmente, si una cosa son las cosas que alimentan el mundo y las cotidianidades que alimentan el mundo, creo que la mirada, ¿no? Si a uno le preguntaran, la mirada no como órgano, sino la mirada como actitud de pensamiento, la mirada como algo que abraza el mundo, la mirada como algo que comprende lo que uno sabe, pero comprende también lo que uno ignora o juega a comprender. Si uno preguntara cómo mira a Lina, ¿es muy descabellada esa pregunta? No, no, no. No, es una pregunta de hecho que puede ser constante, es una pregunta que quizás me hago yo también todos los días. O sea, ¿qué mirada tengo? Y también desde qué sujetos mira mi mirada. Porque a veces, por ejemplo, cuando escribo sobre el cuerpo, cuando escribo sobre, o cuando creo pensando en el cuerpo femenino, mi mirada es como me cuestiono esa mirada porque es una mirada masculina, es una mirada de un hombre. Entonces, yo trato desde de construir la mirada que me habita, que es una mirada masculina, que me miro como un cuerpo y cómo deconstruyo eso. Pero de repente también tengo la mirada coleccionista, que se parece a la mirada de mi mamá. También tengo la mirada de la niña que quiere aprender todo el tiempo, entonces mira con sorpresa y mira con, sí, sobre todo con sorpresa, mira como turista o como viajera, que todo es nuevo. Así todo esté aprendido, todo esté escrito, todo es nuevo para esa mirada. Entonces como que hay múltiples miradas y esa mirada yo creo que la podemos asociar a esas múltiples identidades, ¿no? Que nos habitan. Porque según la identidad o la ficción que estemos viviendo es la mirada que tenemos. Entonces a veces la mirada mira con amor, o con amor romántico, o con amor deconstruido, o con amor feminista, y a veces mira con anhelo de una mujer que hace 100 años existió y quiere simplemente enamorarse y casarse y tener hijos y morir. Depende de la mirada, depende de la identidad que hoy, con la que se despierte una hoy. Claro, y el dicho popular nos dice eso, ¿no?
¿Vemos las cosas como son o como somos? Como somos, punto. Yo creo Ese que dicho, las cosas como son nunca, o sea, las cosas como son no existen. Que todo listo, es como lo construimos. listo. Entonces voy a hacer como una especie de mapa para la gente que se vaya conectando, para ver si nos alcanzan estos 40 minutos que tenemos para conversar. Mm, hay una Lina Botero que es performer, hay una Lina que es fotógrafa, hay una Lina que es poeta, entendiendo poesía como poesía visual, poesía escrita, poesía sonora, de las múltiples poesías, ¿cierto? Existe Sí, una Lina que se gana la vida haciendo cosas también, como emprendedora, como fotógrafa, también como realizadora, haciendo cosas por encargo, pero finalmente todas digamos, está ese elemento transversal allí, es lo íntimo, ¿no? Lo personal, lo que ahorita está tan en boga, que es lo autoficcional, que digamos el yo narrado, el yo como insumo, pero no simplemente como una cárcel del ego, sino justamente como un prisma para amplificar al mundo todo lo que uno tenga por dentro. Espero correcto. no haberle embarrado, porque yo ese tema no es que lo maneje mucho, pero, Pero es correcto. pero quiero arrancar con algo muy concreto para que nuestro DJ de la imagen, que es Asbel, vaya preparándolo. Y es que tú hablaste ahorita de una mirada del amor, una mirada que juzga, de las múltiples miradas, y hablaste de una mirada deconstruida. De los trabajos previos que tú hiciste como performer, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, y es ese de despreciar el llanto. Y lo voy a usar como abrebocas, porque después de eso sí quiero que hagas tu presentación tranquilita, pero es que despreciar no es simplemente rechazar, despreciar es quitarle valor a, Exacto, literalmente. exacto. Y eso surge justamente de una experiencia de esos amores románticos en los que uno cae, que sirven justamente eso, como insumo literario, ¿no? El amor romántico es muy, muy fructífero a la hora de crear historias. Entonces, pues nada, ¿qué es eso de la palabra transitando el performance? ¿Qué es eso del performance transitando lo poético? ¿Qué es eso de lo poético transitando el relato íntimo? Aquí estamos viendo unas imágenes y me encantaría que nos cuentes en qué consistió ese proyecto, cómo lo concebiste. Pues este es precisamente pasar de lo que puede ser una anotación en un diario de algo que te sucede a volverlo colectivo. Entonces, este es una, o sea, para mí, sobre todo, la palabra cuando sale del papel es para volverla completamente colectiva, para establecer una comunicación con una comunidad que entiende algo, no necesariamente sabe qué te pasó o por qué estás haciendo eso, sino que entiende algo porque le resuena. Y eso es lo que me parece potente del performance y de poner la palabra en lo colectivo. Entonces aquí, por ejemplo, sucedió que hace aproximadamente 10 años, yo soy una persona muy sensible, lloro mucho, no lo digo como sensible, ay, artista sensible, no, a mí, o sea, se me descuelgan las lágrimas y lloro mucho y resulta que alguien me dijo que yo lloraba tanto que mis lágrimas ya perdían el valor, que cuando la gente, y sobre todo lo especificaba, cuando las mujeres lloraban, pues que era hermoso ver a una mujer llorando porque era sensibilidad y bla, 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 y entonces a mí me decía que yo lloraba demasiado, entonces que ya no tenía sentido. Pues entonces como que también esto maneja un poco de humor, así no parezca, pero yo decidí poner al valor, o a lo que le damos valor en este mundo capitalista, que es con el dinero, poner en venta o a regalar mis lágrimas. Y me paré ahí en silencio por primera vez, porque por lo general yo suelo hablar y recitar y bueno, y poner como en sonido la palabra. Aquí quedé completamente en silencio y decidí escribir todas las razones por las que lloraba. Lloraba porque se caía algo, lloraba porque había mucho sol, porque me ardían los ojos, porque me consideraba fea, porque me consideraba bella, porque extrañaba algo, lo que fuera, y ponía todas esas razones. Y, y lo potente de este performance, que es lo que no sale en este video, entonces que me gusta contar, es lo que se escuchaba de las personas. Las personas se acercaban, veían el letrero y de repente comenzaban a leer, a veces pasaban en grupo, entonces comenzaban a leer los textos y decían, ay, usted llora por esto, ay, a usted le sucede esto, usted también, usted es el llorón por esto, entonces como que empiezas a colectivizar eso que crees que solo te pasa a ti, y entonces es como también bajarse de ese pedestal en el que crees que estás sintiendo de más o que eres artista y te vuelves humana.
y eso es lo más lindo del arte, y es cuando vuelves eso que te ocurre algo humano y por lo tanto colectivo. Entonces la gente se llevaba sus tarjetitas de razones en las que coincidía sobre su llanto. Es decir, ellos te compraban. Ellos ponían lo que quisieran, o sea, yo le llamaba a la voluntad, y era no para recibir dinero, sino para que hubiera un intercambio, porque como el llanto estaba despreciado, estaba depreciado, pues, ¿qué tanto está tan depreciado ese llanto que simplemente son 200 pesos? También jugando como con el tema del dinero. Lina, Pero, una dime. pregunta sencilla. Es que mucha gente que, digamos, luego, como sabes, esta plataforma a través de este ejercicio está generando este contenido, igual, si la gente lo puede revisar luego. Sí. Mire, en ese performance, si a mí me dijeran, en términos de guionista, yo tendría que hacer una partitura de las acciones que van a acontecer. Sí. Digamos, hay una estructura en términos de lo que acontece. Pero también hay un plano de lo literario, que es lo que escribes, y todos los insumos poéticos que traes en tus memorias personales. Pero también hay una puesta en escena. Sí. O sea, ahí hay muchos niveles. Está lo escénico, está lo performático, está lo literario, y evidentemente todos podemos meterlos en el plano de lo poético. Ese performance solo existe como performance. ¿Ese performance existe como texto literario o eso nació así y no quisiste transitarlo en más cosas? Pues justo hoy leía sobre el performance, sobre lo que se considera el performance, que es como un acto que solo le pertenece al presente. Que de hecho, si queda registro, eso es otra cosa, eso es un registro, pero el performance es presente. Entonces yo creo que tiene derecho a réplica, tiene derecho a volver a existir, pero existió y existe y se preparó solo para eso. Si tiene un campo literario, sí, porque hay un texto en el que podríamos considerarlo un poco poético o más como una lista de elementos, porque está planteado en lista, en un diario escribí la lista de cosas, pero este particularmente le pertenece a la acción y le pertenece al presente y le pertenece a quienes estuvieron ahí, y si lo replico, pues a quienes van a estar ahí, pero digamos que es ese universo, el universo de la acción. Ok, yo quiero hacer dos cosas. Quiero hacer una acotación sobre lo que está diciendo Lina, porque como otra forma de narrar es digamos, un encuentro que apela a dialogar al arte de contar historias en diferentes soportes, porque se escribe de muchas maneras y se lee de infinitas formas, ¿cierto? Okay. Pues resulta que acontece que esa idea es tan poderosa que tranquilamente, y obviamente esas son mis licencias como lector, eso tranquilamente puede ser la escena de un cortometraje. O sea, tranquilamente puede volverse un proyecto audiovisual, pero también tranquilamente puede volverse un texto literario, pero tranquilamente puede volverse una secuencia de animación. ¿Te imaginas una mujer que no pare de llorar y se le empiezan a depreciar el llanto? Divino. Entonces, es muy bonito pensar que aunque la fuerza está en lo performático, es decir, la acción viva que acontece, fugaz, efímera y chao. Es un rizoma, por supuesto. El registro que genera detona múltiples narrativas. Entonces, ya después de esta pequeña introducción, yo sí quisiera que Lina se tomara un tiempo para que nos compartiera la presentación que trajo, porque pues es muy valioso lo que hace. Y antes de darte la palabra, va a hacer una cuña, Lina. Primero, darle gracias a Julie Palomeque del Banco de la República de Buenaventura, a Lilian del Banco de aquí de Cali. Sin ellos esto no se podría haber hecho. Gracias a Asbel y a toda la gente que nos ha colaborado. Pero también quiero invitarlos a que participen. Como saben, la plataforma de Cinespina, lo que vieron al comienzo es el cortometraje del Libertario, que es una película que hicimos y está en Señal Colombia, la pueden ver gratuita. Y si quieren adquirir la novela, también lo pueden hacer. Y si la adquieren de hoy a mañana, llevan totalmente gratis este otro libro que publicamos en Buenaventura, que se llama Postales de Pensamiento. Hay unas fotografías muy bellas y unos relatos muy bellos. O sea que si se animan,
Ahí les están compartiendo el link. Y bueno, sin más preámbulos, Lina, compártenos las cotidianidades que conforman tu mundo. De una. Pero antes de compartírtelas, quiero leer un texto que escribí para precisamente este conversatorio. Pero por favor, dale. Que está en de Decálogo y que se llama efectivamente ¿Dónde cabe la palabra? Y dice 1. ¿Dónde cabe la palabra? La palabra cabe en la pregunta, en la búsqueda de una o muchas identidades. La palabra es en sí identidad, porque la palabra construye narrativas. Y la identidad es una suma de narrativas. Pero a la vez la palabra derrumba otras palabras, cabe en la deconstrucción, en su rompimiento, en su hacer y su error. 2. La palabra cabe en su acumulación, en la taxonomía desordenada de elementos que narren la palabra. Cabe en los diarios, cabe en la búsqueda del recuerdo o en el impedimento físico del olvido. Cabe en la herencia y en el legado, en la observación del pasado para aplicarlo a modo de juego, es decir, inconscientemente, en el presente. Quiero decir que crecí con una madre que archiva y registra y guarda todo y que aprendí a escribir, archivar, registrar, fotografiar y guardarlo todo. 3. La palabra cabe en el proceso, en tomar nota de todo porque te apetece y porque insistes en decir que el papel es una extensión de tu memoria, sea para que tu cuerpo y tu mente recuerden o para que alguien que encuentre algo en un apartamento abandonado trate de descifrar qué era eso que no querías olvidar. 4. La palabra cabe en una caja de herramientas o puede ser la caja de herramientas, la base, el material, el pegamento y a la vez las tijeras que cortan a la palabra. La palabra es poema y por tanto es sonido, es imagen y es cuerpo, es espacio y objeto, papel y escultura. La palabra es tiempo puesto sobre superficie, sobre contenedor y por lo tanto se mueve y se pliega y se dobla según lo que la contenga. 5. La palabra, además de caber, se infiltra, se camufla. La palabra puede y quiere ser otra cosa, se convierte en muchas cosas, en una casa, en una cosa, para aprender sobre la transformación. Para ser maleable, adaptable, voluble, la palabra es resiliente y no se resiste del todo a los cambios. La palabra es gaseosa, es de esas cosas que parecen otras cosas y que por tanto hacen parte de todo y de lo simple. 6. La palabra cabe en la voz, porque la palabra es la búsqueda de dignidad, está en defensa de la dignidad. La palabra activa la voz para hablar por otras voces. Es revolución y por tanto es grito. La palabra suena en distintas variaciones de onda, pero suena. 7. La palabra cabe en la cocina, en el tenedor y el cuchillo que cortan, que hieren y que abruman. La palabra cabe en la herida y en la cicatriz, hiere y sana. La palabra cabe en el último cajón de la mesa de noche, ahí donde están los cortaúñas, los condones y las navajas, reales o imaginarias. Quiero decir que la palabra irrumpe en el tejido que está inmóvil para atravesarlo. 8. La palabra cabe en la escritura, en un libro que alguien compra en un mercadillo y en un libro que alguien escribe. Pero el libro donde cabe esta palabra es un libro ventana, un libro puerta, un libro casa, un libro no libro para que la palabra no se encasille ni se duerma en las formas habituales de la palabra, para que la palabra sueñe pero no se duerma, que descanse pero no se duerma. 9. La palabra cabe en Instagram, sí, así, sin más. La palabra cabe en la palabra Instagram, como cabe en la palabra TikTok, como cabe en el teléfono y en el WhatsApp. La palabra cabe en Tinder y en Bumble y en Grindr y en el intercambio de palabras eróticas y fáciles para que quien se interese en la palabra y ahonde quiera que esa palabra quepa en una historia o en un poema y que no se quede en la palabra notificación. Quiero decir que la plataforma y la nube no son las culpables de que las palabras sean débiles. Las palabras son como quien las hace nacer, como quien las ve nacer, como quien las hace crecer o las ve morir y no dice una palabra para impedirlo. Y 10. La palabra cabe en el arte, en la calle, en la tertulia, en la botella, en la respiración, en el objeto cosa, casa, cuento, poema, silencio. La palabra cabe en donde la imaginación permita que haya un tamaño preciso, en donde haya abertura y correspondencia. Donde cabe la palabra, cabe el mundo. Y compartimos entonces. Muchas posibilidades, ¿no? ¿Cómo?
muchas posibilidades. Justamente la palabra no es la palabra como la conocemos, sino que la palabra existe en tanto que la necesitan. Sí. Es decir, como que uno dice, ah, la palabra, pero resulta que hay una palabra que ni siquiera uno nombra o uno no sabe que existe hasta que algo la invoca. Hasta que una necesidad, sí, es verdad. Y Bueno, quise como así, como jugar con eso, pero entonces, bueno, compartir. entonces yo voy a apagar mi cámara, pero aquí estoy con todo el gusto. Bueno. De una. Listo, aquí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, a ver, yo quiero es compartirles como esto. Entonces, quiero contarles brevemente, espero que sea breve, un resumen de lo que construye mi forma de entender la palabra. Entonces, empiezo por entender esto, por entender que toda la palabra y la forma en la que yo encajo el arte que trato de crear parte de la acumulación y de conectar los puntos y entender con perspectiva de dónde vengo, a qué me parezco, quién carajo soy. Entonces, para empezar, son tres cosas y es uno, soy este álbum de imágenes que guarda mi mamá de todos los años en los que he ido cambiando y creciendo y cambiando de identidad o buscando una identidad o creando una identidad. Soy esta mujer. ¿Qué tienes ahí? Un gusano te cogiera con pan y quesito, lo mataremos. Ay, no, pobrecito. Soy esta mujer. Y soy esta mujer, que este es un objeto que me parece fundamental nombrarlo y es, este objeto era el regalo que mi mamá intentaba darme cada vez que podía, cada vez que había una rifa de una fiesta infantil, cada vez que había un momento para dar un regalo, este era mi regalo favorito y es cosas con que cortar, cosas con que pintar, cosas con que escribir, cosas con que borrar, cosas con que dibujar, cosas con que inventarse el mundo desde distintas, no sé, con distintos colores. Entonces, digamos que mi vida y la forma, perdón, lo que creo hoy en día y la forma en la que entiendo la palabra no tiene casi ninguna diferencia con cómo ha sido mi vida. Y mi vida ha sido que a mí me interesan las palabras, me interesa lo que la gente conversa, lo que la gente dice, lo que la gente canta, lo que la gente le pareció importante morir por una palabra y cómo las palabras también se volvían imágenes. Hoy en día les estoy mostrando esta foto en la que ese era mi cuarto cuando yo tenía 15 años y hoy es una imagen y entiendo que esas palabras que están ahí también son grafismos, entonces se vuelven otra cosa más allá de significado y se vuelven una cosa plástica. Entonces me gusta empezar pues contándoles ese pasado para hablar ahorita de los proyectos que les voy a mostrar, porque es que básicamente es ir, siempre el primer consejo que yo le doy a la gente es vayan para atrás y miren qué era eso que les resonaba el corazón sin parar, porque de pronto ahí hay un montón de respuestas a la hora de crear o de escribir o de inventarse una historia. Entonces yo soy una coleccionista de diarios y esos diarios siempre han tenido fotos y esos diarios siempre han tenido dibujos y esos diarios siempre han tenido la fecha y la hora a la que escribí lo que escribí y han tenido cinta que pega cosas que me encuentro porque me gusta encontrarme recibos de la luz o me gusta encontrarme la lista del mercado porque creo que anotarlo todo puede ser un gran acontecimiento. Entonces, lo que les quiero mostrar a partir de esas pequeñas imágenes que mostré del pasado y de qué soy y qué me compone,
es como todo eso, esos diarios y esa historia de niña y la fiesta infantil y los regalos y lo que me hacía llorar y lo que me hace llorar, lo que me hace sonreír, hace parte de la narrativa y nada es una cosa terminada, porque la vida no es una cosa que está terminada. Por lo tanto, si la vida es mi material, si mi biografía es mi material, pues siempre voy a estar en un proceso, no voy a estar con proyectos finalizados, no me interesan los proyectos finalizados. Pues estaría muy bien tener una lista, una suma de libros que he escrito, pero aún así la suma de libros escritos sobre poemas míos o lo que sea son parte de un proceso, no son una obra finalizada. Entonces, quiero empezar por ahí, como para mí la palabra cabe en los procesos y los procesos son siempre ensayos y está bien que sean ensayos y está bien que sean procesos y de ahí es donde aprendemos, eso es lo que vamos como, mejor dicho, nuestro proceso es nuestra narrativa. Pero antes quiero empezar con esta frase que me parece súper importante para que entiendan desde qué lugar hablo, y yo hablo desde el sentir y no desde el intelecto, porque no me interesa deconstruir a veces ese citar todo, ese tener que decir de dónde viene lo que pensamos cuando de repente pensamos, cuando de repente es más importante sentir esas palabras o ese arte que estamos creando. Y esto es de Audre Lorde, de un texto maravilloso que se llama, se me acaba de olvidar, de un texto maravilloso que se llama La poesía no es un lujo. Y ella dice, los padres blancos nos dijeron, pienso, luego existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. Creo que para mí es importante partir de ahí para que entendamos desde dónde vienen como esos proyectos y esas cosas que yo suelo crear. Esta es mi vida, o sea, aquí en esta imagen estamos viendo anotaciones, estamos viendo imágenes, estamos viendo cómo hay una imagen de diarios, cómo hay una imagen que habla sobre las palabras siendo imágenes. Entonces, como que me gusta contarles y me gusta pensar que así estemos hablando de un texto, ese texto siempre va a ser una imagen, y así estemos hablando de una imagen, esa imagen siempre va a tener una narrativa, así no esté escrita, la vamos a contar, la vamos a interpretar. Entonces siempre hay un texto y siempre hay una imagen. Ese básicamente es como mi discurso siempre. Esos son mis diarios. El día a día, esto no es obra, esto no es una exposición, esto es lo que suelo hacer y donde parten mis creaciones, que son básicamente mis anotaciones. Y aquí, como en el decálogo que les leía, como que hice un pequeño resumen de cómo la palabra para mí es como la gran herramienta, porque la palabra es sonido, por lo tanto la palabra puede ser voz, por lo tanto puede ser, si lo volvemos ya a lo práctico, un podcast. La palabra puede caber dentro de un poema narrado en audio, la palabra puede caber dentro de una nota de WhatsApp, pero la palabra también es grafismo, por lo tanto es imagen, y por lo tanto si vamos sumando esas dos cosas puede ser video. La palabra es gesto, por lo tanto es cuerpo, y la palabra cabe en el cuerpo, y el cuerpo expresa palabras, y el cuerpo con sus gestos está escribiendo cosas. La palabra es espacio, por lo tanto la palabra cabe en el papel, cabe en la cartulina, cabe en la pared, cabe en el muro, cabe en el cristal. La palabra es objeto, por lo tanto también la palabra puede ser una escultura, y si es una escultura a la vez es una imagen. O sea, como que quiero es que yo hablo muy rápido, entonces me dicen si voy muy rápido, pero quiero es que entendamos que la palabra puede ser todo y puede ramificarse para ser una parte, y puede ser, mejor dicho, la palabra puede ser sinécdoque, siempre es sinécdoque en realidad. La palabra es tiempo, por lo tanto es performance, la palabra puede ser performada, puede ser actuada, puede ser movilizada al espacio público o al espacio artístico o a cualquier tipo de espacio. Entonces, la forma en la que la palabra ha sido mi herramienta, pues empieza desde hace mucho tiempo siendo una carta en un diario en la que, pues como todos y todas, yo creo que empezamos, las personas que escribimos siempre terminamos empezando por escribir sobre el amor. Y siempre escribí sobre el amor, o sea, mis primeros diarios era, tú me gustas, este me gusta, entonces voy a escribir sobre todos los que me gustan, y les escribía cartas.
pero también es estos poemas narrados en un sofá. Quédate en esta tierra para abrazar el frío que no amas. Camina la sustancia de la que construyes los besos que estás dando. Quédate para estar presente, para verle a los ojos y en su ausencia recordarle. Quédate en esta tierra para contarte que estás olvidando el miedo, para llamarme y contarme que estás siendo amada. Quédate para ser testigo, para ir por las calles evangelizando, aunque odiemos la palabra. Para decirle a las gentes que algún día amarán, que flotarán, que querrán quedarse en esta tierra para hablar de amor y que no lo harán. Porque el amor cuando va llegando se queda sin palabras y sin piernas. Voy a pararlo ahí para que continuemos. La palabra, pues digamos que como la he trabajado últimamente ha sido más asociada a la poesía, pero la palabra también cabe en una casa. Entonces este es, por ejemplo, un proyecto en el que me pregunté cómo eran mis relaciones con los hombres y me encontré una casa que se parecía a una de mis identidades. Entonces dije, esta casa soy yo y estas habitaciones son mis relaciones con los hombres, y decidí meter la palabra en postales en las que cada habitación, cada espacio era una forma de entender mi relación con los hombres, y volví esa forma que estaba escrita en un diario. Ok, yo me relaciono así con este tipo de persona, yo me relaciono así con este tipo de persona, lo volví imagen, y entonces le agrego como valor, le agrego como simbolismos a esas imágenes, pero también no dejo de escribir ciertos textos para que quienes se acercan a estas imágenes construyan también su propia versión de esa habitación que están habitando, o esa habitación que están viendo, o esa habitación que están sintiendo. Entonces este proyecto se llama Álbum de Antipoemas, y son 10 habitaciones en las que decido entenderme como una casa, y esa casa está llena de habitaciones vacías, pero cargada de complejidades y de relaciones extrañas. La palabra también es una palabra encontrada. Esta es parte de mi diario en el que un día me encontré aproximadamente 40 tarjetas en las que traducían, en las que por un lado decía la palabra en español y por otro lado la palabra en alemán, y corrí con la suerte de encontrarme las palabras que me gustan, como esta, que es latir y latido. Entonces la palabra también es eso, es una cosa que te encuentras y que pegas en tu diario. Y ahí es donde, pues, insisto, porque quiero hablar de dónde cabe la palabra, pero también de cómo la palabra cabe en el proceso, y quiero decir que nuestros procesos y la suma o acumulación de estas puede convertirse en nuestro cuerpo de obra y en nuestra forma de crear. La palabra cabe, por ejemplo, en un poema en el que tú no eres la protagonista ni lo vas a leer, sino que la palabra cabe en la colectividad, y entonces invitas a un montón de personas conocidas y no conocidas a leer un mismo texto porque estamos en un mismo sentir, y te das cuenta que si escribes un texto con el que sienten muchas personas, pues puede ser más potente que tú lo leas o que lo dejes en un papel. Entonces aquí voy a poner solo un fragmento de este poema. O sea, es un poema que yo escribí, pero es un poema colectivo en el que invité a varias personas a leerlo y a sentirlo de otra manera. No salgo a la calle creyendo que me van a matar. No salgo con uniforme de blanco perfecto. Ni como vestida de objetivo. Ni tan siquiera. Salgo a cantarme espacio en llamas. Ni tan siquiera salgo a cantarme espacio en llamas. Aquí vemos el final para terminarlo. Todos, nunca más. 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 Nunca más estén rotos. Entonces la palabra cabe en esa colectividad, y aquí es otro consejo que yo doy, es que cuando no encasillamos todo tan de repente, nos permitimos ver brotar a los lenguajes que narrarán nuestras historias. A veces el poema cabe dentro del papel porque creemos que llega más fuerte, y a veces cabe en un video en el que hay muchas voces. La palabra cabe en la calle, y aquí salí a preguntarle a la gente por dónde entraba el amor, dónde se quedaba cuando llegaba y por dónde salía cuando se iba. Y les hacía 3 retratos
y la gente señalaba los lugares y luego yo lo completaba con una cuarta imagen que era ese texto. La palabra aquí, pues del proyecto que hablamos del llanto, este era porque todas las razones de por qué lloraba, salió la gente ahí. Aquí la palabra cabe en todas las formas en que te han llamado a ti como mujer. Este proyecto se llama Photo Booth y coincide mucho con ese álbum que les mostré al principio. Entonces habla de toda esa búsqueda de todas esas mujeres, esas linas que habitan el cuerpo para entender cuáles son esas que has ido construyendo tú y cuáles son las que de pronto se han construido por lo que te han dicho. Entonces es un texto que habla de todos los nombres que he tenido, la gordita del barrio, la fea, la de las orejas de boxeador, la gorda maleta, la medio guapa que por no verse mucho al espejo se ha entregado a los ojos de los otros. Y bueno, como que comienzo con un texto en el que trato de hablarme bien y hablarme mal a todas esas mujeres. Y este es un proyecto que creo que tenemos 5 minutos, pero lo voy a mostrar rápidamente y es como la palabra cabe en todas las formas. Este es un proyecto que aborda absolutamente todos los lenguajes que yo he tratado y es fotografía, diario, texto, imagen, autorretrato, textura, porque el proyecto se llama Pérdidas Violentas que no hacen ruido y es sobre la pérdida del cabello y cómo el cabello representa en este mundo occidental o en este mundo en realidad tiene una carga política y simbólica sobre lo que significa ser mujer, y a mí al caerse el pelo pues yo estoy cuestionando esto. Entonces como que colecciono un diario, pego una cantidad de texto, de pelos que me voy encontrando y voy escribiendo. Entonces hay texto, hay diario, hay cabello, hay una persecución del anhelo en el que me pongo a perseguir mujeres con el cabello anhelado. Entonces esto es más instalativo, es acumulativo porque todo mi trabajo y todo mi proyecto y toda la palabra y todo lo que creo va por acumulación. Aquí está pues como toda la acumulación de referentes y videos, textos y de lo que está compuesto el proyecto, que en sí esta lista de carpetas es una imagen que me parece importante. Archivo fotográfico de cuando Lina está en una peluquería de niña chiquita, el consumo de imágenes pictóricas de Europa, que también es como la historia del arte que hemos aprendido. Y te das cuenta que no tiene una cosa que primar por encima de otra, ni tiene que ser una cosa jerarquizada, sino que todo vale cuando lo que estás narrando lo necesita. Y este trabajo, al hablar de obsesión, pues necesita acumulación. Entonces tiene de todo, es una cosa muy grande. Tiene una tela con cabello, tiene una acumulación de videos de todo el tiempo me estoy grabando, y yo creo que es la carga de obsesión, es la carga de obsesionarse con algo, y al obsesionarse, pues eso mismo te va pidiendo la narrativa y el lenguaje, la plataforma, el medio que vas a usar para narrar. Entonces aquí también uso comerciales, uso historia del arte europeo, pero también comerciales que hemos consumido en los 90s. Entonces aquí como que hay un comercial que dice: ¿de dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene. Entonces como que es ese cuestionamiento. Aquí está el proyecto mejor, como más en un micrositio en el que en este momento pues está albergado. Entonces aquí como que otro consejo es darle plasticidad a nuestras imágenes y a nuestras palabras, hacer ejercicios que desarrollen y desbloqueen nuestra capacidad de crear. O sea, no cerrarnos a, ok, voy a escribir y solo voy a escribir. A lo mejor lo que estamos haciendo nos pide una imagen, o a lo mejor lo que estamos haciendo nos pide un performance. Entonces acá también, pues, estos son como algunos poemas visuales que he hecho, como más que contienen video, ya sea lectura a la cámara o más poético, como este que les mostraré en algún momento porque creo que tenemos que seguir. Luego la palabra se vuelve colectivo con gente que baila y que se mueve mientras tú estás hablando y recitando. Entonces aquí hay una cantidad de texto que fue escrito mientras la gente se movía y es una cosa más orgánica y que surge de ese momento. La palabra también es in situ. La palabra, voy a pasarme aquí nuevamente performance, y la palabra se vuelve
así como la palabra el papel también se vuelve tu elemento y el papel deja de estar en un libro y se vuelve tu cobija, se vuelve tu cuerpo, se vuelve texto, se vuelve cama, se vuelve soporte. Aquí voy a pasar estos son unas telas que hice en pandemia sobre cómo flotaban nuestras relaciones porque pues no podíamos tocarlas. Y aquí, por ejemplo, quiero hablar brevemente de este proyecto que es en el que estoy trabajando, que se llama El Camino Menos Transitado. La palabra otra vez desaparece. Cuando crees que puedes hablar mucho sobre el amor y de repente te enamoras y luego ya dejas de estar con esa persona y quieres escribir y aquí la palabra es ausente. Entonces vuelvo a las imágenes y estoy trabajando en esto y es volver a las imágenes y cómo las imágenes me evocan esa sensación de presencia, pero también de ausencia, pero también de qué carajos es el amor. Y la palabra también cabe en un escenario teatral y entonces de repente se vuelven unas telas que cobijan una obra. Estas son cartas que escribimos y que escribí. Y bueno, yo sé que voy a 1000, entonces quiero terminar con que la palabra también tiene forma de libro y un libro no necesariamente tiene forma de objeto rectangular. Esto es una casa y esta casa es un libro un libro que tú puedes habitar para llorar en él. Entonces aquí decido meter a la gente dentro de una casa, dentro de un papel, dentro de un libro para sentir. Y esta es como la reflexión que tengo como sobre esto que les he mostrado y es que me interesa que las cosas sean triviales y futiles para permitirme explorar más, indagar más sin el peso de la obligación, jugar a buscar todas las posibles formas en las que puede llorar un objeto de mi escritorio o por ejemplo, ¿qué pasa con el mundo si lo veo escondida en la mesa del comedor? ¿Cómo puedo jugar con lo que no está hecho para jugar? O preguntarme por qué una imagen no considerada propia dentro del canon y la estructura de lo correcto, sigue llamando mi atención. Asombrarse, sentir placer, desautomatizar la mirada, hacer por hacer o explorar si hay vida en la tapa de un frasco vacío. No buscar la última verdad en lo observado, buscar o crear sus múltiples ficciones y desde ahí comenzar. Y bueno. ¡Wow! ¿Dónde cabe la palabra? Bueno, yo creo que... No, como te digo, yo creo que la mejor definición de este encuentro nos la dio Elisenia Ramírez Vázquez el año antepasado y ella hablaba de degustaciones literarias, degustaciones poéticas, degustaciones. O sea que esto es, digamos, rápidamente. Mira, hay 2 preguntas que quiero que respondas, que ha hecho el público. Okay. Y luego voy a intentar darle un cierre, que ya nos quedan exactamente 10 minutos. Henry Barben Murillo, un gran bailarín, nos pregunta que qué te genera la palabra vejez en una mujer y en un hombre. Y también pregunta Carol Urbano, ¿cómo sabes que ese sentir que escribes es poesía? Wow. Bueno, la palabra vejez, como plantea esa pregunta, pues es como hemos consumido las imágenes, ¿no? Y es como hemos consumido el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre. Entonces, la palabra vejez, entendida desde el consumo de las imágenes y desde el consumo de la historia de la identidad y el cuerpo de la mujer, pues es una mierda porque es caducidad para la mujer y es experiencia y sabiduría para el hombre. Personalmente, ¿qué me produce la palabra vejez? Miedo. O sea, pienso mucho en la vejez, pienso mucho en las manos viejas, pienso mucho en la vejez de mis padres. Es un tema que toco porque al final la palabra vejez lo que me produce es pensar en la palabra tiempo y el tiempo es mi obsesión. Entonces, digamos que ahí, como contestando súper rápido, me produce esquizofrenia la palabra vejez. ¿Y cuándo decides que ese sentir es poesía? Cuando me despierto porque dejé de cuestionarme si lo que sentía era poesía según quién lo decía. Entonces yo decidí que era poesía porque la poesía es acción, la poesía es creación, la poesía es forma. Entonces creo que mi sentir es poético
independientemente si alguien va a decir que sí o que no. Entonces, ¿cuándo decido? Cuando me levanto. Y alguien pregunta por acá, Carol Urbano también pregunta, ¿es necesario construir la palabra dentro de un ritmo, una métrica para que sea poesía? Yo creo que hay que aprender y entender qué es la métrica y la historia de la poesía para entenderla y saber de dónde viene y la poesía es forma y es ritmo, pero no siento que sea necesario hoy en día tener una métrica. Sí siento que de las cosas más fundamentales para hacer poesía es que tiene que haber un ritmo. Es fundamental el ritmo. Lo que pasa es que el ritmo es qué tipo de ritmo vas a agregarle a tu poema o a tu texto. O sea, es qué género vas a escribir, qué canción, es como la música. ¿Qué género vas a hacer? ¿Vas a hacer un bolero o vas a hacer un reggaetón? Entonces, da lo mismo para la poesía. O sea, es fundamental el ritmo, la métrica no creo que tanto. Para mí no. Bueno, pues nada, yo realmente, habían otras cosas allí en el tintero, pero creo que ese decálogo que leíste al comienzo sintetiza mucho todo lo que nos compartiste hoy. Digamos, me queda resonando el tema de que la palabra en su estado más abstracto no es la palabra que conocemos, sino la palabra que emerge de acuerdo a la necesidad que le demos. Eso me gustó mucho. Sí. Me queda resonando. También me queda resonando el tema de lo que llama el señor Winter la capacidad performática de la palabra. Es decir, no solamente cuando hablo de performática estoy hablando de ejecutarla en un acontecimiento, sino como el poema de Huidobro que dice, oh poeta, no le cantes a la lluvia, haz que llueva en el poema. Es decir, esa cosa de que la palabra en sí misma es semilla y es flor. ¿Sí? Me gusta mucho pensarlo así. También me queda sonando de que cuando alguien vaya a escribir, se desligue solamente de la palabra gráfica y código escrito, sino que entiendan que la escritura, en esa acepción de la palabra, también es totalmente líquida. Totalmente. Sí, la palabra cabe en su contenedor. Ajá, y me queda sonando mucho de que, digamos, todo este tema de la autoficción, todo este tema del yo, de lo subjetivo, pues es un insumo fundamental y yo sí creo profundamente que todo el que habla de sí mismo realmente no habla de sí mismo, que ese es el engaño, digamos, el solo hecho de ponerlo en palabras, decía Coetzee, no hay nada más falso que una biografía. Cuando hablan de autoficción, dice Blanco, más que un pacto de verdad, lo que se hace es un pacto de mentira. No se trata de poner en entredicho la veracidad o la sinceridad del artista, lo que se está poniendo de manifiesto es el arte como artefacto, el arte como composición. Claro que hay emoción, claro que hay una herida que late, claro que hay una forma que aparece, pero el arte es artefacto, siempre es artefacto, y eso es muy importante que lo entendamos porque a veces cuando caemos en las garras de la subjetividad por huir de las garras de la objetividad, siento que a veces, ojo, y usted me dirá, ¿quién es usted para decirlo? A veces me ha pasado pronto en mi campo, que es el teatro, la escritura y el audiovisual, suele pasar que a veces en el escenario hay más ego que búsquedas. Y eso es muy complejo porque, vuelvo y digo, ¿quién es uno para decir cuándo acaba lo uno y cuándo empieza lo otro? Nada, pero sí es importante por lo menos sospechar. Yo estoy muy agradecido, muy complacido de oírte, de verdad, muchísimas gracias. Yo quisiera que entrara a la página de Lina. Ella tiene una página que se llama www.linabotero.com, la pueden visitar, ahí están muchos de los trabajos que nos comentó. Y ya para finalizar, verás que el tiempo vuela, mira, ya sigo con el otro invitado. Me encantaría, Lina, que nos compartieras algo que tú quisieras. linabotero.com.co, perdóname. .co. .com.co. Pero cuéntame. Aquí hay gente que ha tomado los talleres de escritura, hay gente que transita la novela, el cuento, otros que son músicos,
pero hemos visto que la palabra toma muchas formas. Lina, ¿tú qué le quieres decir a la gente que te escucha? ¿Qué le quieres sugerir a esta gente que está emprendiendo estos caminos? Siempre sugiero, o sea, lo primero que siempre sugiero es, pucha, traten de no escuchar a ese sensor que les habita. O sea, cada vez que quieran hacer algo, crear, escribir, inventarse una canción, búrlense de esa voz que les dice que no es suficiente o que no es necesario para el mundo. Entonces, primero es, búrlense del sensor o la sensora que les habla todos los días. Y dos, no paren de hacer. O sea, de verdad, siempre es necesario el arte en el mundo, siempre es necesario la palabra en el mundo. Parar de hacer porque alguien más lo hizo es un despropósito. Entonces, como que a crear, no sé, yo creo mucho en crear todo el tiempo. Alina, muchísimas gracias, de verdad. Es muy, muy inspirador escucharla y dan ganas de hacer cositas y dan ganas de meterse en cualquiera de esas alcobas que uno tiene adentro. Gracias a vos, Eugenio, y a la invitación. O sea, la invitación estuvo preciosa, esta conversación estuvo preciosa. A mí me encanta siempre poner en colectivo el sentir, así que gracias por la invitación. Bueno, los demás no se vayan. Ahorita seguimos con Fran Báez, un poeta de Santo Domingo, que nos va a hablar de el spoken word, que nos va a hablar de los medios narrativos que le está incursionando, un poco de la crónica, la poesía y esa cosa de la traducción. ¿Qué es eso de ser traducido al árabe? Bueno, Lina, muchas gracias. Gracias. Entonces nos vemos en un momentico.